Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Abrimos nueva lengua desatada y lo hacemos con uno de los invitados habituales, colaboradores de este programa, que es el catedrático Julio Borrego. ¿Cómo estás, Julio? Hola, Ana, encantado de estar aquí contigo otra vez. Pues son 5 programas ya los que llevamos, este es el quinto. Ya 5. 5 programas contigo en los que nos vienes contando pues muchas curiosidades en torno a nuestra lengua y donde estamos aprendiendo muchas cosas. Julio, como saben bien ya los espectadores que nos ven habitualmente, es un ferviente colaborador de la Real Academia de la Lengua. Bueno, no sé, a lo mejor no. Hay quien se ha deducido, quien ha deducido de esta conversación que nosotros venimos teniendo, que la Real Academia de la Lengua, de la cual eres académico correspondiente, pues bien, pero que, vamos, que eres un académico muy poco rígido. No sé, ¿te ha llegado esta sensación? Sí, me han comentado que de alguna de mis intervenciones, por ejemplo, rompiendo una lanza es decir, haciendo que los hablantes leístas no se sintieran, o laístas no se sintieran tan mal, pues ha deducido de ahí que hoy día se puede decir cualquier cosa, es decir, que no hay normas lingüísticas, que todo vale, y quiero matizar eso porque no es verdad en absoluto. Es decir, quiero dejar claro cuál es mi postura. Mi postura es que hoy, como siempre, hay una norma lingüística de corrección, es decir, hay cosas que son correctas y hay cosas que son incorrectas, desde el punto de vista de esa norma. Por ejemplo, hay que decir se me cayó y no me se cayó, hay que decir enfrente de mí, no enfrente mío, ni enfrente mía, hay que decir había fiestas y no habían fiestas, bueno, hay que decir el coche lo compré y no el coche le compré, hay cosas más correctas que otras. Lo que yo quise decir cuando dije lo que dije, es que esta norma en realidad es una norma que no nace estrictamente de lo lingüístico, sino de lo social, que es una norma social. Es decir, se me cayó no tiene más calidad lingüística que en sí misma que me se cayó. Entonces, ¿por qué decimos se me cayó? ¿Por qué decimos que es más correcto? Porque los hablantes prestigiosos, los buenos escritores, las personas cultas, dicen se me cayó. Es una norma social, no es porque sea de más calidad se me cayó que me se cayó, no. Pero el prestigio en este momento lo tiene, se me cayó. Eso puede cambiar naturalmente, es decir, como toda norma social, eso puede cambiar. Y puede llegar el caso de que en el futuro lo prestigioso sea decir me se cayó. Y entonces la norma sería me se cayó, pero hoy por hoy la norma es se me cayó. Y hay que respetarla, es decir, quien no respeta la norma, quien no respeta lo correcto, quien no respeta lo que en este momento la academia, que es la guardiana de la norma, establece, va a tener un desprestigio social evidente. Es decir, si una persona rellena un currículum diciendo a mí esto es que siempre me se ha dado muy bien, pues no lo van a coger. Ya la dije, ¿no? Claro. De acuerdo, bueno, pues esto es lo que quería decir. Sí hay normas correctas, pero esas normas no nacen de la calidad intrínseca de las palabras, sino de las normas sociales. Son la norma correcta porque los hablantes prestigiosos las usan. Es decir, que las palabras tienen todas la misma calidad. Luego, efectivamente, el uso es el que se debe dar en cada caso. Lo más parecido que hay a la lengua es la ropa. Es decir, si uno lee una tesis doctoral en el mes de julio, lo más funcional, lo más eficaz sería que fuera con unos pantalones cortos. Pero nadie va a leer una tesis con unos pantalones cortos, a pesar de que es lo más eficaz. ¿Por qué? Pues porque hay unas normas sociales que indican que hay que llevar traje y corbata. Pues aclarado queda, para los que han dicho, bueno, sí, Julio Borrego, que es un experto, dice que bueno, que... No, a ver, cada cosa en su lugar. Bueno, se puede, pero si estás entre amigos no pasa nada, pero si estás en un contexto formal, se van a reír de ti o te van a rechazar en un trabajo, etcétera, etcétera. Eso es así, como la ropa, exactamente igual. Tú puedes ir a una entrevista de trabajo con unos pantalones cortos de flores, pero te expones a que no te cojan. No te conviene, no te conviene. Claro, no te conviene. Bueno, pues hecha esta primera aclaración, hace muy pocos días, cuando grabamos este programa, acabas de recibir un homenaje y además de esos cercanos. Muy emocionante. Gente que te quiere mucho porque son tus discípulos, gente que han sido alumnos tuyos y ahora son profesores. Hicieron un homenaje con una presentación de un libro que lleva un título muy curioso porque sale ahí un nombre en ese título, Palabra de Marisina. Y yo he dicho, le tengo que preguntar a Julio, ¿quién es Marisina? Sí. Bueno, esto tiene su alcance teórico, porque es que cuando uno hace gramática, uno de los problemas que tiene con la gramática es buscar ejemplos que no sean siempre los mismos. No sé por qué siempre se nos ocurre ejemplos con niños, que además comen manzanas, cuando todo el mundo sabe que a los niños no les gustan las manzanas. Bueno, entonces,
Para evitar esto, pues yo lo que hice fue inventarme un personaje llamado Marisina, que cada curso va teniendo un novio distinto, una pareja distinta. Entonces, cada generación de estudiantes, cada curso de estudiantes que pasa por mis manos, se va caracterizando por cómo se llamaba el novio de Marisina en aquel curso. Se ha llamado de mil maneras: Heliodoro, Atilano, Eufrasio, y entonces yo me invento cómo es la familia de Marisina, cómo es su padre, cómo es el padre de su novio, y gracias a eso voy encontrando ejemplos a lo largo del curso. Pero Marisina siempre es la que da continuidad. Marisina está en todos los casos presente en los ejemplos. Y por eso el título del libro es Palabra de Marisina. Palabra de Marisina. Donde hay, bueno, reflexiones de colegas, de amigos, claro, de discípulos, y también luego hay un pequeño resumen de una pequeñísima parte de todo lo que ha sido tu ingente tarea. Bueno, no tan pequeñísima, yo no he sido muy prolífico, y allí están, bueno, han intentado reunir los que se encuentran peor, los que ahora son más inaccesibles, y se han tomado el trabajo de volverlos a escribir, de volverlos a reproducir para que quedaran tipográficamente curiosos, y los dieron a la imprenta. Es un trabajo, se han tomado un trabajo enorme, y yo se lo agradezco infinitamente. Fue, como digo, muy emocionante y muy inesperado. Muy emocionante, inesperado, y bueno, pues Julio lo vivió con toda su familia, ha sido una cosa pues muy bonita, ¿no? Se lo agradezco infinitamente. Bueno, y me encanta haber conocido, aunque sea así muy rápidamente, a Marisina. A Marisina, esa es Marisina. A Marisina y a sus novios con esos nombres tan poco actuales, ¿no? Porque Eufrasio o Heliodoro no son muy comunes. Los nombres tienen que ser o muy raros, o muy frecuentes, para que nadie se sienta aludido. Exacto. O sea, si tú dices Eufrasio, es muy probable que ningún alumno se llame Eufrasio, y si dices Pepe, hay tantos. Probablemente haya muchos, es verdad. Que nadie se da por aludido. Bueno, pues enhorabuena, Julio, por ese homenaje que acabas de recibir. Muchas gracias. Y hoy vamos a hablar de algunas de las cosas que tenemos previstas desde hace tiempo, porque no nos ha dado tiempo a tratarlas en otros programas. Habíamos mencionado ya esto del postureo de las palabras creadas, ¿no? Que es algo que recoges en ese libro en el que participáis varias personas y que se titula Cocodrilos en el diccionario, el postureo de las palabras creadas. Y entre ese postureo de palabras creadas nuevas, modernas, bueno, a lo mejor ya ni son modernas en este momento, porque esto cambia un montón, pues están los pagafantas, los gafapasta, los fofisanos, las gordibuenas o gordibuenos, ¿no? Todo eso es postureo, pero bueno, postureo siempre ha habido, ¿no? Sí, postureo siempre ha habido, siempre ha habido. Es decir, vamos a ver, ¿qué es lo que queremos decir nosotros con postureo? Pues queremos decir esas palabras que se emplean porque está de moda y porque uno piensa que cuando las usa es una persona especial, enterada, puesta al día, y muchas veces lo que uno acaba siendo es un cursi, que por cierto también es una palabra que últimamente no se utiliza mucho, pero es decir, cursi, un pretencioso. Es decir, muchas de estas palabras que tú abrazas por moda, pues acaban haciendo de ti un pretencioso. Yo no digo que no las uses, porque si no la gente diría que eres un viejuno, que es una de las palabras precisamente que ahora está de moda. No digo que no las uses, pero que no abuses, porque si abusas de ellas, pues vas a acabar siendo como las preciosas ridículas de Molière, es decir, una persona que solo habla para el escaparate. Pero por lo demás, los procedimientos de creación de esas palabras son los procedimientos de siempre, es decir, están formadas por composición, por unión de dos. Por eso pagafantas, ¿no? Papichulo, pagafantas, yayoflauta. Bueno, antes que yayoflauta fue perroflauta, ¿no? Perroflauta, yayoflauta. Hay un procedimiento que precisamente una de las características de la formación de palabras actualmente no es que haya palabras compuestas o que haya palabras con prefijos o sufijos, que eso es muy habitual, sino que, por ejemplo, se utilizan muchísimo los acrónimos, que era un procedimiento que antes no se usaba demasiado, se usa mucho más en inglés. ¿Por ejemplo? El acrónimo consiste en que coges, unes dos palabras, pero solo coges el principio de la primera y el final de la segunda. Entonces, por ejemplo, eso puede ser amigobio. Amigobio, que es una persona que, bueno, ni es amigo ni es novio, sino las dos cosas, ¿no? Amigobio, que es una unión de amigo y novio, el principio y el final. O bueno, o lo del juernes, eso, para decir juernes, que algo es jueves, pero a la vez es viernes, juernes, o veroño. Veroño, para cuando es un verano, claro, o verano, parece otoño. Claro, eso es un otoño que parece verano, como ahora la primavera parece verano, el veroño. Es un procedimiento, ¿cómo es? A mí me está viniendo a la cabeza follamigo, que suena feo, Follamigo también,
hay un formado por guapi y feo, o fofisano, por ejemplo. Gordibueno. En fin, que es el procedimiento habitual. Es el procedimiento. O sea, es un procedimiento que ya existe. Todos los procedimientos con los cuales se crean esas palabras ya existen. Existe la prefijación, existe la sufijación, existe la palabra compuesta, existe el acrónimo, solo que ahora pues, da lugar a palabras que son propias de la época y sobre todo se ha acentuado la tendencia a hacer acrónimos, cosa que, como te decía, es muy frecuente en inglés, pero no tan frecuente en español. No sé si eso tiene muy larga vida, o estas palabras, hombre, son cosa de un rato, ¿no? A lo mejor dentro de unos meses o de unos años dices gordibueno o fofisano, gordibueno, esa es otra, efectivamente. Y te dicen, qué antigua, ¿no? Sí. Claro, sí, además suena más antiguo eso, creo que ya lo he comentado en este programa, suena más antiguo eso que usar una palabra del Quijote. Tú usas una palabra del Quijote y bueno, la gente se da cuenta de que simplemente tienes cultura, pero usas una palabra que estuvo de moda hace 20 años y ya no está y te llaman viejuno. Te llaman viejuno, sin duda. Sí, el ejemplo que yo ponía, me parece que lo ponía con Niki, o con pasota, ¿no? Pasota, que se quedó muy pasada de moda. Voy a la boat. ¿Quién sabe qué es una boat? Pues boat o sea que esto tiene una vida bastante corta. Muy efímera. Hay otra expresión, otra forma de llamar a los sitios que me parece a mí que a lo mejor también es pasajera. ¿Qué es eso de la sede? Ahora todos son sedes. La sede parlamentaria, la sede judicial. ¿Esto también tiene los días contados? Sí, eso es lo mismo. Ahí es tomar términos que suenan muy cultos, que suenan como muy propios de la lengua formal, de la judicatura de la administración y aplicarlo a la vida cotidiana o a circunstancias menos formales de una manera continuada. Pues es lo mismo, son ansias de estar a la moda y de ser pretencioso. Exactamente lo mismo, es la misma tendencia. Porque mejor decir el Congreso o el juzgado ya está, ¿no? Nos sede quitamos una palabra. sede judicial, parece que es mucho más culto y mucho más selecto que decir en los juzgados, por ejemplo, o en el Parlamento. Enlazando un poco con esto que hablábamos antes de las palabras que se ponen de moda, que empiezan a usar los jóvenes, que luego ya empiezan a usar los que son un poco mayores y ya al final se quedan viejunas, entre los jóvenes no solo hablo ya del léxico, sino de algunos usos de las palabras que a mí personalmente me llaman la atención y te quería preguntar por ello, que es, por ejemplo, usar un complemento directo en un sitio que a mí me sorprende, la expresión lo flipo. ¿Cómo lo? O sea, flipo, pues vale, pero lo, ¿qué es lo? ¿Qué pinta en esa frase? Vamos a ver, el lenguaje de los jóvenes ha sido estudiadísimo sobre todo en los últimos tiempos. Y bueno, se ha llegado a la conclusión de que hay fundamentalmente tres fuerzas que mueven el lenguaje de los jóvenes como tantas otras jergas, porque no deja de ser una jerga, ¿no? Que es la exageración, es la afectividad y es el ansia de destacarse del común, de crear una lengua propia. Entonces, claro, tanto la afectividad como la exageración, como el ansia de crear una lengua propia, conducen a, digamos, a fenómenos o palabras especiales. Bueno, sobre palabras especiales he hablado mucho, cada 15 días salen vocabularios que 15 días después ya no se entienden. Yo tenía una lista de lo que estaba de moda entre los jóvenes para un trabajo que tuve que hacer el año pasado y ya no entiendo ninguna, ni seguramente las entienden los propios jóvenes. Bueno, pues eso tiene que llegar a la gramática, eso llega a la gramática. Y entonces lo que ocurre es que fuerzan también los mecanismos gramaticales. Y entonces, por ejemplo, convierten verbos que son intransitivos, o sea, que no llevan complemento directo, que se construyen de otra manera, pues los construyen con complemento directo. Por ejemplo, es una forma de forzar la lengua, ¿no? Podría ser cualquier otra. Uno es flipo, pero, por ejemplo, el verbo crujir. Crujir. Me decía una vez una profesora de Lérida, cuando este verbo empezaba a ponerse de moda, no con el sentido habitual de lo que hacen las patatas o la seda, ¿no? que crujen, sino con el sentido de te crujo. Como te pille, te crujo, que es algo así como te machaco, te doy una paliza, ¿no? Y entonces se extrañaba mucho una profesora de Lérida de que habían puesto que habían mandado a hacer una oración con el verbo crujir y la habían puesto en cuanto te pille, te crujo. Te crujo. Entonces estaba empezando a funcionar así. ¿Qué estaba ocurriendo con crujir? Pero estaba ocurriendo que además de cambiar de significado, estaba cambiando de régimen. Crujir no lleva complementos. Algo cruje y punto. Bueno, pues ahora te crujo. Te crujo. Pues el verbo flipar es lo mismo. Pasa lo mismo, pero es muy interesante. Flipar, que ya en sí es una creación nueva, pues al principio se construía con, yo flipo con tal. Bueno, pues de pronto ha dejado de construirse con y se construye con un lo, que por cierto no es un complemento directo normal, porque el complemento directo normal
cambia de género, es lo, la, pero ahí siempre es lo. Siempre es lo, sí, es verdad. Ese es el lo vacío, ese lo vacío que aparece muchísimo en español, que aparece, por ejemplo, también en lo paso bien. ¿Qué significa lo en lo paso bien? Nada. Nada. Está ahí, ¿Qué sin significa más. lo en lo flipo? Nada. Lo ¿Qué en lo significa flipo. la o las en las paso canutas? Nada. Vamos, lo que pasa es que los que no somos tan jóvenes, pues decimos flipo y parece que somos, uy, qué juvenil, Sí, sí, te falta el lo. sí. Y hay ¿no? más, Para- por ejemplo el cambiar la terminación en o por i, que es muy frecuente, amigui. Amigui, guapi, Oli, esto sí me lo has contado en olei. alguna, sí, me lo has contado en alguna otra ocasión, Pero, ¿no? no sé, Es verdad. que es, de nuevo, una deformación de la gramática. O el prefijo super, Súper colocado a debería todo. aplicarse a nombres, superhombre, o adjetivos, super azul. Bueno, pues ya el uso abundantísimo de super es una marca del lenguaje juvenil, pero es que además se aplica a verbos donde no debería estar. Entonces se dice me superdivierto, me supermola. Sí, exacto. Ese super no debería estar ahí. Bueno, y está el puto, que ahora Y se usa eso como es, un adverbio, eso ¿no? es, y el Dicen- puto. Y Y el además puto. no solo para cosas Bueno. negativas, puede serme puto, encanta. Pues exactamente, es exactamente lo mismo. Puto es ese, posiblemente tomado un poco de lo que hacen los americanos con joder, con el jodido tal, pues lo mismo que, como vemos en las películas, los americanos usan, quita tu jodida mano, bueno, pues aquí se usa puto y puta para todo, pero con nombres, tienes la puta manía de tal, tienes el puto, quítate ahí ese puto mando. Sí. Bueno, eso, ¿qué hacemos? Pasamos del ámbito del nombre al ámbito del verbo. Es decir, una deformación gramatical más que tiene la finalidad, primero, de ser expresivo y segundo, de diferenciarnos del común de los mortales, Así que es es. lo que pretende toda jerga y mucho más la jerga juvenil. La jerga juvenil, desde luego, quiere marcar distancias, Exactamente. no solo con Y el entonces, léxico, las como distancias se estamos marcan viendo. mucho más con la gramática que con el vocabulario, porque digamos que sorprende mucho más. Una falta gramatical sorprende mucho más que una palabra rara. Claro, yo estas cosas ya me voy acostumbrando a oírlas entre los jóvenes, Sí, antes sí, sí. me sonaban Entonces, más rarísimas. cosas veremos y además me parece bien que las veamos. Tendrán una vida efímera, por eso muchas veces no se recogen en los diccionarios, que a veces acusan a la academia de que no recoge. Pues, en el Quizá no diccionario se de la recoge academia por está- eso, porque es muy pasajero, Están ¿no? palabras que ya, carroza, por ejemplo, para pasado de moda o para persona Para anticuada, viejuno. que ya no usa nadie. Te voy a plantear algo que nos hacía llegar un espectador del programa, que si no recuerdo mal es Rafael Sánchez, que hablaba de articulicidio. Me gustó mucho, porque el articulicidio es matar a los artículos, quitarlos de todas partes donde antes estaban y decir cosas como nos vemos en cafetería. Sí. Comen en cafetería, será en la cafetería, ¿no? Sí. ¿Por qué se quitan los artículos, Julio? Pues, a ver, lo que yo voy a formular aquí es una hipótesis, que no tiene por qué ser verdad en absoluto. Cada cual puede tener la suya. Pero vamos a ver, los nombres se llaman en gramática los nombres desnudos, aunque os parezca raro. Los nombres desnudos, que son, por ejemplo, un nombre que no tiene nada alrededor, por ejemplo, coche o, por ejemplo, libro, normalmente, muchas veces no funcionan en la lengua. No se puede decir coche es bonito. Hay que ponerle unos colgajos que nos ayuden a identificar de qué nombre, de qué palabra, perdón, de qué cosa estamos hablando. Entonces, pues le ponemos unas cosas que se llaman posesivos, por ejemplo, mi libro. Si decimos libro, no sabemos a qué libro nos referimos, pero si decimos mi libro o este libro, ya sabemos a qué libro nos referimos. Bueno, pues uno de los procedimientos para saber a qué libro nos referimos o a qué coche nos referimos es el artículo determinado. O sea, el, la, los y las. Bien, entonces sirve para eso. Entonces, cuando usamos un artículo, ¿qué queremos decir? Queremos decir que es el libro que tú y yo sabemos. Cuando digo libro, tú no sabes qué libro es. Cuando digo un libro, tampoco. Pero cuando digo, yo vengo aquí a hablar de... Si Umbral hubiera dicho en aquel día, yo vengo aquí a hablar de un libro, nadie sabía qué libro era. Cuando dijo de mi libro, todo el mundo sabía de qué libro era. Pero si hubiera dicho, vengo a hablar del libro, se supone que su interlocutor y él también sabían de qué libro se trataba. O sea, lo que significa él es el libro que tú y yo sabemos. Y siendo tan importante el artículo, entonces, es importantísimo. ¿por qué desaparece? Fíjate si es importante, te voy a contar una cosa que, bueno, es una anécdota y es verdad, es muy curioso. A una niña una vez en el cole, pues, yo no sé si la castigaron exactamente, pero se sorprendieron muchísimo, desagradablemente, cuando en lugar de cantar, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, estaba cantando, sin saberlo la pobre porque era pequeñita, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de un señor. Fíjate la diferencia entre vamos a la casa del Señor y vamos a la casa de un señor. ¿No? Bueno, bien, del Señor es el Señor que tú y yo sabemos. Y además es único en ese contexto, no puede haber otro. Tú y yo sabemos a quién nos referimos. Bien, bueno, pues entonces,
cuando el entorno que nos rodea es tan familiar. Antes de eso, los nombres propios no necesitan artículo porque ya lo llevan incorporado. Es decir, porque cuando usamos un nombre propio que es conocido por los dos, ya sabemos a quién nos referimos. Es ese entonces, en ya concreto. No hay que ponerle el artículo porque Claro. ya sabemos a quién nos referimos. Bueno, entonces cuando hay nombres que pertenecen muchísimo a nuestro entorno habitual, se convierten en una especie de cosa tan familiar que ya merecería la pena que tuviera un nombre propio. Y ahí es cuando se le quita el artículo. Si te fijas, ¿quién dice lo de vamos a cafetería? A esta Los nuestra, del ¿no? hospital o los de la facultad. No lo dice una persona que viene de fuera. Yo cuando voy al hospital no digo vamos a cafetería. ¿Quién Claro. dice eso? Los médicos, los enfermeros, personal sanitario, los que viven allí, los que están tan familiarizados con la cafetería que la consideran una de la familia y le asignan un nombre propio que ya no necesita artículo. Y entonces la llaman cafetería. O sea, que le dan Vamos como... a cafetería. Que tiene como más categoría, más personalidad, es una Es como en si fuera concreto. como si ya fuera de la familia. Insisto, la prueba es que si es una persona de fuera del hospital, no diría, o de fuera de la facultad, no diría vamos a cafetería. Eso lo dice la gente del hospital. Pondré atención a esto que vamos dices. a Palacio. ¿Quién dice vamos a Palacio? Los que viven en el patio. Vamos a casa. Fíjate, tampoco se dice vamos a la casa. Es verdad. En Bueno, España. Sí, en es América verdad, sí. en España, porque en Pero América sí. En España no se dice vamos a casa. A mí me suena muy raro eso de vamos a la casa cuando es la tuya. Bueno, pues vamos a casa. Vamos a casa. Porque ¿qué casa? Pues esa nuestra, esa es la del entorno familiar, la que se ha convertido en digna de llevar un nombre propio, por tanto de suprimir el artículo. Oye, qué bonito el artículo. Es una hipótesis, o sea, es posible, Bueno, me parece una hipótesis muy... Es posible que, claro, los que están muy familiarizados con el fútbol, los que viven del fútbol y irradian un partido, aparte de por brevedad, pues ya quitan los artículos también, le da con pierna derecha Sí, también. y cosas de estas. Es verdad. Bueno, pues pondremos atención a esto del articulicidio. Salió por banda lateral, en fin. Sí, sí, que decía este espectador. Y bueno, antes de terminar, espero que nos dé tiempo a tratar todo lo que teníamos previsto, pero sí te quiero plantear otro caso que es al revés, ¿no? Es como multiplicar los artículos, ponerlos en otros sitios donde antes no estaban, ¿no? Sí, ahí te digo lo mismo, es una teoría, en este caso no personal, porque ayer comenté esto con Noemí, me lo sugirió ella y con Noemí Domínguez, también Domínguez, profesora, que también ¿sí? Una invitada del programa habitualmente. Sí. Bueno, pues Noemí Domínguez me dijo, a mí me parece que eso es porque, ya te dije antes que el artículo creaba un contexto de unicidad. Es decir, cuando yo digo vamos a hablar del libro, hablamos de un libro conocido y de un único libro, de un único libro, que era un contexto de unicidad. Entonces, el poner en la carta de un restaurante, por ejemplo, los postres o tal, bueno, aparte de que a mí me parece también un postureo, es decir... Sí, porque la carta normalmente pone entrantes, carnes, pescados, postres... Aparte de que me parece un rasgo pretencioso, Claro. yo creo que se hace para crear un contexto de unicidad. O sea, aquí tienen ustedes los platos, esos postres tan conocidos que son únicos. Esos postres que usted y yo sabemos y que son únicos. Le da como más categoría, los postres, ¿no? Los entrantes. La verdad es que lo primero que me dijo Noemí, dijo, bueno, eso es un artificio para luego cobrarte más. Ah, mira. O sea que el artículo también a mí me es dijo, una estrategia. Desconfía de las cartas que lo tengan, me dijo. Te Así lo digo es, por experiencia. Como de los platos que tienen demasiado adorno, ¿no? También. Julio, pues ha sido un placer hablar de todos estos temas hoy, como siempre. Vamos a ir poniendo atención a estos detalles en los artículos. Y antes de que se nos acabe el tiempo, pues te voy a pedir, como siempre, que me traigas una pequeña recomendación. Sí. A veces me has traído libros de hace tiempo, otras veces algo más moderno. ¿Qué me traes hoy? Este es de hace tiempo. Una cosa que hago a menudo también es reivindicar obras poco conocidas de un autor muy conocido. Eso no quiere decir que no me gusten las conocidas, pero quiero que se conozcan. Hay una cosita de García Márquez, es una cosita porque es un libro muy pequeño, muy poco conocido, que se llama Relato de un náufrago. Relato de un náufrago, que a mí me encanta. Es un reportaje periodístico real sobre un náufrago que estuvo durante unos días en el mar y va contando día a día qué le pasa y cómo se defiende y cómo consigue sobrevivir. Es una historia real, pero contada no por el novelista García Márquez, sino por el periodista García Márquez. Bueno, esto hay que leerlo. Me fascina y que se lee en una tarde, o sea que por tanto ese es el libro que recomiendo. Muchas gracias por la recomendación. Siempre, no sé si lo he dicho en algún otro programa o lo he dicho fuera de las cámaras,
pero no te agradeceré bastante que Ya, trajeras de bueno. nuevo la recomendación del camino Ya. de Delibes, te lo dije, Sí, ¿verdad? sí, es sí. que fue maravilloso volverlo Sí, a leer sí. y Bueno, pues- los que están en casa y aún no lo hayan hecho, por favor, Pues- que lo lean o pues, relean, sí, porque sí, es sí. una delicia, Pues, ¿no? ese libro es el que yo recomendaría hoy. Relato de un El náufrago náufrago de un de Gabriel náufrago. García Tiene Márquez. luego, hay una continuación en el título, pero básicamente se llama Relato de un náufrago. Bueno, pues aquí tengo el papel para la palabra que nos trae hoy Julio Borrego, para dejarla en la caja, que está llenísima de palabras chulas, todas ellas. Julio, ¿qué me traes? La palabra es Atlas, Atlas. que aquí en España se pronuncia Atlas y en América se pronuncia Atlas. ¿Sí? Atlas, Atlas. Atlas. Es una ¿Y por palabra, qué te gusta la a palabra? mí ponerme delante de un Atlas me fascina. Y después, cuando descubrí los atlas lingüísticos, me fascinan todavía más. Atlas. Atlas lingüísticos porque indican de dónde Los son atlas lingüísticos, las procedencias no sé de si las tengo palabras. tiempo de explicarlo Pues ligeramente. si me dices muy rápidamente, Lo en que unos son, segundos. Los atlas lingüísticos, tú vas preguntando seleccionas, por ejemplo, Castilla y León, el atlas de Castilla y León, que existe. Seleccionas una serie de puntos en Castilla y León y luego le vas preguntando a la gente cómo dicen en cada punto una determinada palabra. Por ejemplo, si dicen el coche le compré o el coche lo compré. Claro. Bueno, pues... Y vas apuntando cada luego, zona. y ¿no? vas poniendo, por ejemplo, un punto negro donde dicen le y un punto blanco donde dicen lo. Bueno, pues nada más abrir el mapa, ves exactamente quién dice le y quién... Pero lo ves con un grafismo absoluto. Ves rápidamente a la raya donde llega le compré y la raya donde empieza lo compré. Esos son atlas lingüísticos. Pues ese es un atlas lingüístico y hay atlas que nos llevan por el mundo y que a hoy mí- nos a ha mí traído Julio Borrego. Me fascinan los atlas, tanto los lingüísticos como los geográficos. Muchísimas gracias por venir un día más, Nada, Julio. gracias. 5 programas hasta ahora contigo Sí, han sido todos pues una nada. delicia. Gracias. Gracias a ti por permitirme venir aquí, por hablar de estas cosas que me apasionan, como bien ves. Pues hasta aquí de momento la lengua desatada. Nos vemos la próxima semana. Gracias.